acerca del libro de Levítico. Le voy a dar un secreto. No hay un solo comentario de los 7 u 8 que revisé que tengan algo que digan acerca del capítulo 18 y 19. Muchos del capítulo 17 se saltan hasta el 22. Y estudiando el capítulo 18 de Levítico, me di cuenta que es un capítulo un poquito difícil que muchos no quieren tomar, porque es un capítulo que tiene que ver con la prohibición de prácticas inmorales. El Señor dice la palabra que Él es un Dios santo. Es un Dios santo. Es un Dios santo. 3 veces santo. El Señor, nuestro Dios, no tolera el pecado de nadie absolutamente. Y así como Él es Dios santo, 3 veces santo, Él demanda y demandó no solo a su pueblo Israel a que viva como un pueblo santo, apartado, separado, en diferencia a los demás pueblos que lo rodeaban. De la misma manera, el Señor nos invita a nosotros a ser santos como Él es santo. Por eso esta noche vamos a hablar acerca de la prohibición de prácticas inmorales, porque Él es santo. En el versículo 2, después de dar la ordenanza, Él dice: yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando llegamos al final de este capítulo 18, en el versículo 30, Él va a terminar con la misma palabra: yo, Jehová, vuestro Dios. No olvide que esta es una historia, una enseñanza de parte de Dios. Y si tenemos que preguntarle a alguien o cuestionar a alguien, pues tiene que ir frente al gran yo soy, porque Él dijo 2 veces en esta palabra: yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces aquí se van a dar ciertos preceptos contra diversos actos de inmoralidad. Déjeme decirle que eran muy frecuentes, eran muy corrientes entre los pueblos gentiles, entre los pueblos paganos. Y Dios alcanzó a mirar que su pueblo iba a entrar a una región territorial que estaba llena de estos pueblos gentiles, de estos pueblos paganos, con enseñanzas inmorales, y entonces advierte a su pueblo a que no copie estas cosas que los paganos practicaban, a que ellos no se amoldaran al estilo de vida que estos pueblos tenían. Hoy día, igual que la nación de Israel que entraba a ese territorio, la tierra prometida, nosotros también estamos en este viaje aquí en este mundo llamado el desierto. Y resulta que de la misma manera, a nuestro alrededor hay personas que tienen costumbres diferentes, hay personas inconversas que viven peor que paganos, y entonces el Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, a través del apóstol Pablo, que no nos amoldemos, que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino que debemos transformarnos, es decir, tenemos que ser diferentes. Alguien tome a esta niña, por favor, y tranquilícenla, ¿ok? Y tranquilicen a los niños. Ok. Niños, cuiden a sus papás, por favor, ¿ok? Listo. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Levítico capítulo 18. Gracias. Levítico capítulo 18. Aquí estamos. Interesante lo que el Señor tiene. Los primeros 5 versículos vamos a leer. Es bastante largo, pero vamos a leer. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué les dice? Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto,
en la cual moraréis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Note, versículo 3 nuevamente. No haréis, prohibición, como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moráis, ni haréis, segunda división o advertencia, no haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 3 prohibiciones en un solo pasaje. Definitivamente Dios alcanzó a ver que los pueblos gentiles, los pueblos paganos eran algo terrible. Así que Dios le hace 3 advertencias. No hagas esto, no copies, no hagas esto, 3 veces. Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra. Es lo que me gusta del Señor. El Señor te quita algo, pero lo reemplaza con algo. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Versículo 3 dice, no haréis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, ni andaréis en sus estatutos. No andes como ellos. Por el contrario, lo que sí tienes que hacer, dice, mis ordenanzas pondréis por obras, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. En otras palabras, el Señor está diciendo, vas a andar, vas a vivir y vas a hacer de acuerdo a lo que yo te voy a instruir. Amén. Como creyentes, nosotros no vivimos de acuerdo a la corriente de este mundo, sino a los preceptos, estatutos y enseñanzas que el Señor nos da en su palabra. Es tan fácil la vida cristiana. Solo tenemos que mirar la Biblia y obedecerla. Como creyentes, todo lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia y obedecer cada uno de los preceptos, cada uno de los mandamientos, cada una de las enseñanzas. De esa manera podremos alcanzar la felicidad. Sí. Obedeciendo la palabra del Señor. Versículo 5. Por tanto, otra vez dice, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Qué estamos viendo aquí en estos primeros versículos? Las ordenanzas de un Dios santo. Y lo primero que estamos observando aquí, en el versículo 2, en el versículo 4 y en el versículo 5, es la autoridad sagrada con que las leyes son promulgadas. 3 veces el Señor dice, versículo 2, que dice, yo, Jehová. Versículo 4 que dice, yo, Jehová. Y el versículo 5 que dice, yo, Jehová. ¿Para qué? Para establecer la autoridad sagrada del Señor. Bajo esa autoridad, bajo ese poder establecido, es que el Señor promulga sus leyes. Y por eso, como hijos del Señor, tenemos que obedecerlas. Note algo, esa expresión, yo soy, yo Jehová, aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿Qué está pasando en Éxodo capítulo 3? Dios levanta un hombre, se llama Moisés, para dar libertad a su nación que estuvo esclavizada de los egipcios por más de 400 años. Y entonces le da una serie de indicaciones a Moisés para que vaya y saque en libertad a la nación de Israel. Le da algunas pautas con las cuales se tenía que presentar ante el faraón y ante la nación de Israel. Y entonces al principio, por supuesto, usted sabe la historia, Moisés está poniendo una serie de excusas. Y una de las grandes excusas que él pone es que la nación de Israel es un pueblo de corazón duro y de cabeza testaruda. Y entonces le dice a Dios, no me van a creer. Cuando me pregunten quién me está enviando, ¿qué les voy a decir? Y el Señor le dice aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
Cuando usted mira la historia bíblica, nos narra aquellos hechos portentosos, conocidos como las 10 plagas que Dios manda a Egipto. Y todos los hombres y mujeres de aquella época fueron testigos de la mano poderosa del Señor. Ese Dios poderoso del libro de Éxodo es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Y es el mismo Dios que 3 veces aquí, para dar estas prohibiciones de las prácticas inmorales, Él las prohíbe y Él dice: yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová tu Dios. Está diciendo con la autoridad que tú sabes que yo tengo. Es que yo puedo dar estos estatutos, estas leyes, para que tú y cada uno de los que queremos al Señor las obedezcamos. Y aquí se establece la autoridad sagrada que ampara cada una de estas leyes promulgadas. Y aquí vamos a mirar en el versículo 3 una severa advertencia para que el pueblo de Dios se guarde de la idolatría de Egipto, para que el pueblo de Dios se guarde de la idolatría de Canaán. Mire el versículo 3 del capítulo 18. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moráis, ni haréis como en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Las naciones gentiles que rodeaban esta tierra eran idólatras por excelencia, y eran grandes idólatras, grandes paganos, y el Señor le hace una severa advertencia: no haréis, no te copies como ellos. Pero la nación de Israel, y aquí está el pero, fue desobediente a Dios. Y cuando vemos la historia de Israel, que viendo los hechos portentosos de un Dios tan grande como el Dios que tenemos, se atrevió a desobedecerle, y a veces los criticamos, a veces no sabemos cómo es que lo hicieron, pero lo cierto es que usted y yo también somos desobedientes por excelencia. Cuando nosotros como seres humanos tenemos a Cristo en nuestro corazón, eso de ninguna manera logra que desaparezca nuestra naturaleza pecaminosa. Y vivimos en este cuerpo sujeto al pecado. Y también tenemos la tendencia a ser desobedientes como la nación de Israel. Así fueron ellos. Mire el libro de Jeremías, capítulo 3. ¿Cómo es que el Señor describe a la nación de Israel? Porque fue desobediente. A pesar que Dios, con toda su autoridad, indicándoles quién era Él, ellos se atreven a desobedecer a Dios. Jeremías capítulo 3 verso 6 dice: me dijo Jehová en el día del rey Josías. Pregunta: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? El Señor le prohíbe: no seas idólatra como los paganos, no te copies de ellos, no hagas como hacen ellos. ¿Y qué hace la nación de Israel? Precisamente lo que les fue prohibido. Igual nosotros. El Señor dice: tienes que ir por la derecha. No, yo voy por la izquierda. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces creemos que somos más sabios que Dios. Dios dice tal cosa en su palabra, nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. ¿Por qué? Porque nos creemos más capaces que Dios. Somos rebeldes, somos desobedientes, como la nación de Israel. La pregunta: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Qué había hecho? Mire, ella se va sobre todo monte alto. ¿Sabe? Por historia bíblica sabemos que los montes altos eran los lugares donde los paganos establecían sus altares a sus dioses. Ella se va sobre los montes altos y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. En la Biblia, Israel, Dios la trata y pone el cuadro de una esposa que adultera, ofendiendo a su esposo, o que fornica con la idolatría. La adúltera Israel. Y a pesar que Dios está siempre indicándole lo que hace la nación de Israel, una nación rebelde, una nación desobediente, igual que nosotros. ¿Cuántas veces leemos Romanos 12:1 cuando el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por la misericordia? Y dice así: y hermanos, os ruego.
Pablo ruega por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vivamos una vida de santidad. El apóstol nos está rogando, pero ¿sabe qué hacemos? Todo lo contrario. La Biblia dice, no mientas, y nosotros mentimos. La Biblia dice, no hurtes, no robes al Señor, nosotros robamos. La Biblia nos dice, perdona, y nosotros no perdonamos, odiamos. La Biblia dice, ama a tu hermano, nosotros no amamos. La Biblia dice, no ofendas a tu hermano, nosotros ofendemos. La Biblia dice, no hables mal de tu prójimo, nosotros hablamos mal de nuestros hermanos. Es decir, que también hacemos caso omiso de las leyes de Dios. También nos rebelamos contra Dios, y el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No te amoldes a esta vida. Por lo contrario, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese es el ruego del apóstol Pablo. Debemos transformarnos, debemos ser diferentes, hermanos. Al empezar el año 2020, yo quiero hacer un ruego como el apóstol Pablo. Les ruego, hermanos, que al empezar el año 2020, realmente hagamos un compromiso con el Señor. Padre, ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a no moldearme, no ser igual que el mundo. No puede ser, la vida cristiana no es esa. La vida cristiana es una vida de santidad. Vivimos conforme a los principios de Dios. Y esta severa advertencia de parte de Dios, que se guarden de la idolatría, la hicieron caso omiso. No se acordaron de eso y por lo contrario se rebelaron contra Dios. Porque nosotros los hombres tenemos la tendencia siempre de ser desobedientes. Miren nuestros niños, si no los corregimos, si no les enseñamos, la tendencia siempre es a la rebelión, a la desobediencia, a desobedecer la autoridad. Y muchas veces como padres no aplicamos la autoridad en nuestros niños y no les enseñamos. Cuidado, porque la desobediencia, ¿sabe de dónde viene eso? La desobediencia viene del diablo, de Satanás. La rebelión viene de parte del diablo. Mire qué interesante cómo hace el diablo para engañar. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1, Dios había hecho una prohibición, ¿verdad? Le dijo al hombre y a la mujer, mira el huerto, miles y miles de árboles frutales exquisitos. Tú puedes comer de todos esos árboles, pero de este no vas a comer. ¿Cuál era la advertencia? Puedes comer de todos estos árboles, pero de este árbol no comerás. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, Satanás toma esta verdad de Dios y la cambia el mensaje, lo tuerce. Muchas veces nosotros, aunque conocemos la Biblia, al no hacerle caso a la autoridad de Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Torciendo las Escrituras. Y eso es lo que el diablo hace para poder llevar al hombre a la desobediencia. Toma la Biblia y la tuerce. Mire lo que dice en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Deme chancita para buscarlo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Verdad o mentira? Mentira. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, menos de este. El diablo tuerce las Escrituras y la mujer también. Mire el versículo 3. La mujer le responde a la serpiente, dice, pero del fruto que está en medio del huerto de Dios, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Fue lo que le dijo Dios? No. ¿Dónde nace la desobediencia? Cuando el hombre se atreve a tergiversar la palabra de Dios y a desobedecer la sana doctrina, comienzan los problemas para nosotros como cristianos. Por eso tenemos que aprender la sana doctrina
y no tergiversar la palabra, porque la desobediencia, ese cambio, esa rebelión proviene de Satanás. Él fue el primer desobediente que se rebeló contra Dios. Mire Primera de Samuel primero. Primera de Samuel, capítulo 15. ¿De dónde viene la desobediencia? ¿De dónde viene la rebelión? Primera de Samuel, capítulo 15. El versículo 23 dice, y Samuel dijo, voy a contarle la historia, el rey Saúl. El rey Saúl pelea contra los amalecitas, si bien no recuerdo. Si me equivoco, me corrige, por favor. Recuerda, ya estoy viejito, se me olvidan las cosas. Eran los amalecitas, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces, dentro de las órdenes que Dios le da al ejército de Israel, que todos se tenían que morir, incluyendo ¿quiénes? Los animales. La orden es que no dejaran ningún vivo, ni siquiera los animales. Después de la batalla, el profeta Samuel va a conversar con Saúl. Y cuando va llegando a donde está el ejército, escucha el balido de las ovejas, el balido de las vacas, y dice, ¿qué es eso que estoy escuchando? Y entonces Saúl dice, bueno, sí, la orden que Dios había dado era que se murieran todos, pero como yo soy más sabio que Dios, decidí desobedecer a Dios. Como Dios está viejito y no sabe, aquí hay tantos animales y se pueden usar para sacrificar en el holocausto y hacer servicio al Señor. La excusa estaba en Dios, mire, qué interesante. Y Samuel hubiera dicho, hoy, ¿verdad? Qué espiritual eres el rey Saúl. Samuel no. Samuel no, mire lo que le dice 1 Samuel 15:23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Se complace el Señor con un montón de cosas por hacer, con que se obedezca a la palabra de Dios. ¿Qué es mejor? Obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, el día domingo Dios lo ha destinado para su servicio, ¿verdad que sí? Y a veces como creyentes, el día domingo lo usamos para trabajar. ¿El trabajo es algo malo? No. Dios inclusive ha dicho que aquel que no trabaje, que no coma. ¿Verdad? Y el que no trabaja y no provee por su familia es peor que un incrédulo. Lo dice en su palabra. Pero también dice en su palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, muchas veces queremos obedecer algo de la Biblia, pero tiene que haber una prohibición, una prioridad, perdón. Y entonces aquí la prioridad no era hacer holocausto para el Señor, aunque eso es bueno, sino la prioridad era obedecer a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios. Sí es prioritario que me vaya a trabajar y que mantenga a mi familia, pero tengo que obedecer a Dios primero. Y Dios ha prometido que debemos, o ha ordenado que debemos congregarnos. Y aquí el profeta Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, le dice Samuel al rey Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Mire qué interesante. Se complace el Señor con los sacrificios antes que con obedecerle. La obediencia es importante. Por eso al empezar estas prohibiciones de las prácticas inmorales, no hay que buscarle excusa. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo, Jehová, yo soy el que tengo la autoridad. Yo soy el que puedo determinar estas leyes a través de mi sagrada autoridad. Yo soy Jehová. Severas advertencias que también llegan a nuestro tiempo, porque nosotros los hombres tenemos la tendencia a ser desobedientes. Mire Isaías capítulo 14. Y aquí vemos al desobediente, número 1.
Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, la rebelión. ¿De dónde nace esa rebelión, esa desobediencia? En el corazón de Satanás. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero el Señor se ríe. Isaías dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Quién fue el primero que se rebeló contra el Señor? El diablo. Y ese sentir y ese espíritu lo coloca en los hijos de desobediencia. Por eso tenemos que aprender a ser obedientes. Si guardamos las ordenanzas de Dios y si guardamos sus estatutos, viviremos felices. Mire el versículo 4 de Levítico 18. Levítico 18, versículo 4. Mire lo que dice. Mis ordenanzas, ¿qué dice? Pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellas. Yo, Jehová. Muchas veces hablamos de alcanzar la felicidad. Es que yo no soy feliz, pastor. ¿Sabe dónde está el secreto? Obedezca la palabra de Dios. Porque andando en ellas, dice la Biblia, andando en ellas viviremos. Y Cristo ha venido a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y quién dice esto? Yo, Jehová. Si guardamos ordenanzas, estatutos, viviremos siempre felices, porque la Biblia dice, los cuales haciendo el hombre vivirá. La alteración de todas estas cosas que vemos en el Antiguo Testamento, que el Evangelio en el Nuevo ha introducido, está en Romanos 10. Cuidado, tenemos que aclarar esto, porque el hombre actualmente no vive por las obras de la ley. Cuidado, vivimos por medio de la fe. Y si usted quiere leer, mire conmigo Romanos capítulo 10. Y vamos a leer algunos versículos. Espero el tiempo nos alcance, pero quiero dejar bien sentado que sí, todas estas ordenanzas tenemos que guardarlas, pero ahora como creyentes nuevos testamentarios tenemos que entender que estas leyes y estos estatutos se guardaban no para alcanzar la salvación. Cuidado. Muchos hoy día están queriendo regresar al tiempo de la ley. No es así. Hoy somos salvos no por hacer las obras de la ley, sino por la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mis oraciones a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, sino conforme a la ley. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hoy día somos salvos por medio de hacer y practicar la ley. No, somos salvos por Jesús. Esas obras de la ley las hacemos después de la salvación, no para la salvación. Versículo 6. Pero la justicia, que es por la fe, ¿quién es la justicia? Cristo. Dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para que todos los que le invocan,
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo somos salvos ahora? A través de la fe en Cristo Jesús y por el sacrificio que Él hizo. Entonces, sí tenemos que guardar las ordenanzas, pero recuerden que hoy vivimos en el Nuevo Testamento. Esas obras las hacemos en el poder de Cristo. El creyente que hace buenas obras vive no por ellas, puesto que vive por la fe en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en Cristo. La ley no nos puede dar vida, puesto que nadie puede cumplir excelentemente o en forma perfecta la ley. Nadie en el mundo. Cristo fue el único. Por eso es que la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Queremos aclarar esto porque muchos, entonces yo tengo que hacer esto. No, esto lo haces como resultado de la fe, de ese cambio que el Señor ha efectuado en tu corazón. A partir de regresando a Levítico 18, versículo 6, Levítico 18, versículo 6, miramos las prohibiciones. Por supuesto, los versículos son muy largos, así que vamos a obviarlos. Entre los versículos 6 al 19, lo que vemos es una completa inmoralidad. Voy a leer algunos pasajes. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Cuando la Biblia habla de descubrir su desnudez, no habla solo de ver a una persona desnuda, no. Habla de mantener una relación íntima con la persona. ¿Se acuerdan en la época de Noé? Uno de sus hijos, dice la Biblia, descubrió la desnudez de su padre. Según lo que dice la palabra del Señor, aclarando siempre, tiene que ver con relaciones, ¿cómo se dice? Incestuosas. Incestuosas, gracias. Es una biblioteca andando. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿ok? Versículo 7 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, ni tu madre es, no descubrirás tu desnudez. Y así va avanzando por los versículos 16 hasta el versículo 19, lo voy a leer. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Por los efectos ceremoniales se prohibía esto. Y aquí miramos la inmoralidad carnal como el Señor la prohíbe. Además, en el versículo 20, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Está prohibiendo ¿qué? El adulterio. No puedes desear a la mujer de tu prójimo. Cuidado. Y recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento. Amplió el sentido, ¿verdad? Moisés escribió, no adulterarás. Yo no puedo, mientras que no toque a una mujer o no me acueste con ella, no adultero. Entonces, yo puedo tener pensamientos medios cochambrosos, ¿verdad? Y entonces el Señor, como conoce nuestra mente, dijo, ok, ahora voy a ampliarles un poquito más. Y dijo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, de cierto ya adulteró con ella. Mire. Varón o mujer que mire a un hombre. Si miras a una mujer con esa lascivia, con esos pensamientos inmorales, sin haberla tocado, ya adulteraste. Por eso es que tenemos que mantenernos en oración, por eso es que tenemos que mantenernos en la palabra, en obediencia y respetarnos unos a otros. Cualquiera que se acueste con la mujer de su prójimo, ya adulteró. Y muchas veces no necesitamos literal y físicamente hacerlo, solo con un pensamiento. Cuidado. Y por eso Dios demanda la pureza de la mujer. Porque imagínense si usted viene muy provocativa a la iglesia.
está haciendo sufrir a muchos hombres, créanmelo. Porque, ay, no quisiera ver a este hermano, ay, no, ni imaginarlo. ¿Ha pensado eso usted, hermana amada? Porque por un lado, los pensamientos del hombre, pensamientos inmorales, somos carnales. Y por otro lado, oiga, ofreciéndose como en vitrina. Cuidado, hay que respetarnos. Hágalo por los débiles, porque no todos somos espiritualmente hablando muy maduros. Aún en la iglesia tenemos hermanos o hermanas que todavía no son tan maduros. Entonces, si son los pequeñitos que llama el Señor, no debemos hacer que tropiecen. Entonces, vístase con decoro, vístase decorosamente. Muchas veces miramos damitas que se visten de una manera muy provocativa, no dejan nada a la imaginación. Cuidado, cuidado. A partir del año 2020 vamos a empezar a enseñar una serie de temas concernientes a eso. Porque la Biblia enseña que la iglesia es un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo diferente que el mundo. No igual que el mundo. No vamos a ser tan extremos como en otras congregaciones donde tienen que ir con un vento, con un velo, con los vestidos hasta que la... No vamos a llegar a la exageración, pero sí tenemos que aprender a vestirnos con mucha modestia, con mucha santidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerde lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Bien clarito. Pero resulta que nosotros, como somos más sabios que Dios, sí nos conformamos a este siglo. Sí nos amoldamos a este siglo. Y eso está prohibido. Muy prohibido. Entonces aquí en el versículo 20 habla del adulterio. Versículo 21 del capítulo 18. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿De qué está hablando? De la idolatría. De la idolatría, como decía esta mañana, los padres judíos ofrecían sus propios hijos a este ídolo. Y muchas veces nosotros ofrecemos a nuestros propios hijos a este ídolo llamado Satanás. Versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Wow. Yo quiero revisar este pasaje. Mire conmigo el capítulo 20, versículo 13. Capítulo 20 de Levítico, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Wow. Mire, el capítulo 18 dice que eso es pecado muy suavemente. No te echarás con varón como con mujer, abominación. Pero el capítulo 20, versículo 13, habla acerca de la consecuencia cuando una persona era encontrado, dos hombres manteniendo relaciones íntimas. Lo que llamamos la homosexualidad. Hoy día hay una plena libertad. Hoy día los psicólogos, los sociólogos, las personas profesionales que quieren saber más que Dios dicen, no, eso es normal. Además el Señor, mire, aquí toman la Biblia y la tergiversan. El Señor nos dice, amados unos a otros. Tenemos que amarlos. Si Pepito con Pedrito se aman, ¿qué vamos a hacer? Eso viene de Dios. ¿Qué están haciendo? Lo que el diablo enseñó en el libro de Génesis, tomando la verdad de Dios y torciéndola. Claro que el Señor dijo que debemos amarnos unos a otros, pero también dijo que un hombre con un hombre no deben ayuntarse. Es abominación el resultado, y déjeme decirle que la homosexualidad es el resultado de la idolatría. ¿Sabía usted?
¿Sabe por qué hay tanta inmoralidad sexual en nuestro tiempo? Porque hay mucha idolatría. El resultado de la idolatría es la homosexualidad. Miren conmigo Romanos capítulo 1, versículo 22. Miren, profesando ser sabios, ¿lo tienen? Romanos 1, 22. Profesando ser sabios se quisieron saber más que Dios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en esa inteligencia que el hombre tiene, queriendo ser más sabio que Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, es decir, idólatras. Por esa razón, por ser tan idólatras, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es decir, la idolatría, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, la idolatría, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto, porque se convirtieron en idólatras, porque honraron más a la criatura antes que al Creador, porque fueron capaces de adorar hombres, reptiles, animales. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La homosexualidad, las desviaciones sexuales es consecuencia de la idolatría. Y cuanta más idolatría hay en el mundo, más homosexualidad, más lesbianas, más homosexuales van a haber en el mundo. Porque ese es el resultado de un pueblo, de un mundo idólatra. En el versículo 23, miren, del capítulo 18. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. ¡Wow! ¿Usted sabe que hay personas que mantienen relaciones sexuales con los animales? Tanto hombres como mujeres. ¿Y sabe que la sociedad hoy día no le extrañe que algún día pasen una ley permitiendo y diciendo que eso puede ser legal? No le extrañe. Se han legalizado los matrimonios homosexuales. No le extrañe que algún día legalicen el matrimonio de un hombre con un animal. Es su pareja, su entretenimiento sexual. Tiene derecho, van a decir. Porque todo es cuestión de derecho, aunque todo esté torcido. El acto sexual con los animales, la Biblia dice, es perversión. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Perversión. Y aquí en el versículo 23 usa la palabra mancillándote, manchando el matrimonio tan hermoso. Por eso el apóstol Pedro dice que el hecho debe ser sin mancilla, sin mancha. Versículo 24 al 27 encontramos algo terrible también. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Otra vez la palabra contaminada. ¿Se dio cuenta? En el versículo 25, y la tierra fue contaminada. En el versículo 27, y la tierra fue contaminada. ¿Qué desgracia más grande? ¿Sabe quién mancilló y contaminó la creación hermosa de Dios? Tu pecado y el mío.
tu maldad y mi maldad. Nada menos que el pecado del ser humano contaminó la tierra. Hoy día, ¿cuántas organizaciones luchan por el medio ambiente? Nosotros mismos en nuestro pecado contaminamos esta belleza de creación que Dios ha hecho. Para nadie es un secreto que esas botellas de plástico es un plástico que no se degrada y que malogra y contamina el medio ambiente, ¿verdad? Hoy están tratando de quitarlos. Pero ¿sabe que usted sabe eso? Pero termina de tomar su agüita, no le importa, la tira. Es pecado. Es pecado. Hace algún tiempo yo puse una botellita allá afuera y me paré atrás, ahí en la puerta de atrás. Y ahí estaba la botellita. Todos los que pasaban por ahí se tropezaban con la botellita. Todos pasaron aquí. No voy a decir nombres. Pero nadie se tomó el trabajo de agacharse, agarrar la botellita y tirarla en el cilindro que está ahí. Nadie. Yo digo, wow. Razón tiene la palabra de Dios cuando dice que hemos contaminado la tierra. Versículo 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que lo hicieren serán cortados de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Nuestro pecado, nuestra indiferencia contamina esta tierra. La creación sufre, créanmelo. El día que Adán y Eva pecaron, también la creación sufrió. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 19. Esta tierra está desesperada. Esta creación está gimiendo. ¿Sabes qué está esperando esta tierra? Que Cristo venga por segunda vez. Eso es lo que está esperando esta tierra. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y está hablando del regreso de Cristo. Cuando seamos manifestados, es decir, cuando seamos presentados delante de Dios. Esa palabra, manifestados, la encontramos también en el capítulo 3 del libro de Colosenses, ¿no? Cuando seamos manifestados con Él en gloria, dice Colosenses. Porque la creación, mire, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, fue sujetada al pecado, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación, que fue sujetada a esa vanidad, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así como usted y yo vamos a ser libres de este cuerpo pecaminoso, la misma creación va a ser libre de la corrupción. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y este capítulo de Levítico 18, del versículo 28 al 30, habla del juicio de Dios. Y al final termina con esa misma expresión: yo Jehová, vuestro Dios. Un día el Señor vendrá a tomarnos cuenta por todo lo que estamos haciendo, por la vida de pecado en que vivimos y por la manera como contaminamos con nuestro pecado esta creación tan hermosa que Él ha creado. Destruir la creación de Dios es pecado, hermanos. Es pecado. Y es ir contra los órdenes naturales que Dios ha creado para su creación. Que Dios les bendiga.